Hola Julieta, hola, ¿cómo estás? Navia, ¿cómo estás? Hola, Jairo. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy Un bien, placer tenerla de vuelta. lo mismo, un placer tenerlos a ustedes de regreso, ya próximos a culminar la formación. Hola Yani, buenas tardes. Hola Julieta, Hola, señor, ¿cómo está? muy bien, gracias a Dios. Me Y alegro mucho, se me quiere. Maureen, muy bien. Yailene, hay 11, 12, 10 conectados. ¿Ya terminó la clase con la profe de contabilidad? Ya, profesora, ya terminó. Ok, bien. Confírmeme si están viendo la presentación de la guía de aprendizaje. Señor, no se ve muy claramente. Bueno, ahora mejoró. ¿Se alcanza a ver el Word? Sí, señora. Bueno, gracias. Vamos a ver cuántos compañeros tenemos conectados. 11 menos yo, 10. Señor, muchas veces algunos de nuestros compañeros están con nosotros. De pronto usted, alguien con otra persona. Ajá, ok. Bueno, dándole la bienvenida nuevamente a nuestra competencia. Es un poquito más que todo la aplicación de lo que vimos en la competencia anterior, que era de razonar cuantitativamente para buscar solución de problemas. Eh, en esta competencia vamos un poquito a trabajar utilizando esa teoría que vimos y a trabajar esta competencia utilizando herramientas como la hoja de trabajo de Excel. Entonces es importante que todos hagan el esfuerzo, jóvenes, para poder trabajar esta competencia utilizando la herramienta de Excel. Yo le comentaba a su vocero el día de ayer que no importaba que no tuvieran equipos de computador siempre y cuando tuvieran un celular smartphone.
un celular que tuviera la aplicación de Excel. Entonces, confírmenme si todos tienen celulares que tienen esa aplicación, verifiquen en sus teléfonos si tienen esa aplicación de Excel. Si la tienen disponible en sus equipos. En mi celular no. Hola, señor, buenas tardes. Hola, Mayra, buenas tardes. Es importante que si no la tienen en su... Hola, señor, un placer saludarla. Lo mismo, Mayra, lo mismo. Comentándole a tus compañeros que es importante que todos trabajemos en esta ocasión de manera unida, que se apoyen entre ustedes, sobre todo aquellos que no tienen la disposición de equipos de computador, porque esta competencia exige trabajar la herramienta Excel como una de las herramientas para procesar datos, ¿verdad? Recordemos que esta competencia tiene por nombre registro de información en medios tecnológicos, es el nombre de la competencia. Señor, discúlpeme un momentico. Señor, ¿podría grabar la clase para yo entrar a escucharla mañana? Porque es que aquí está lloviendo súper duro. Yo estoy aquí en la finca y la señal está Sí, mal. Mayra, la clase se está grabando, no te preocupes. Ok, señor. Ok. Entonces le comentaba allá a ustedes que esta competencia trabaja mucho, o el 100%, por no decirlo, de sus resultados de aprendizaje utilizando los medios tecnológicos para poder registrar la información. Teniendo en cuenta que actualmente la mayoría de las empresas no utiliza una agenda como lo hacían anteriormente, donde los asistentes administrativos llevaban el registro de la información. No, ahora lo mínimo que utilizan es un smartphone donde pueden registrar y manejar la información, ¿verdad? En ese sentido, lo que vamos a trabajar aquí como herramienta o como medio tecnológico para poder registrar nuestra información y abordar estos 5 resultados de aprendizaje va a ser la hoja de cálculo o Excel. Entonces les decía a todos ustedes que los que no tienen computador o no tienen acceso a computador pueden trabajar con algún compañero cercano que pueda usted acercarse allá, o también trabajar desde la hoja de Excel, una aplicación que tienen sus equipos smartphone, los que tienen estos equipos smartphone, ¿verdad? Hasta el más sencillito tiene la aplicación de Excel, porque todos los smartphones vienen con un paquete Windows. Ese paquete Windows ya se los voy a ubicar en su smartphone para que lo vayan visualizando. Dice aplicaciones de Microsoft. Entonces, dentro de esas aplicaciones de Microsoft generalmente vienen agrupaditas y encuentran ustedes el Word, el Excel, el PowerPoint, el OneDrive, entre otras aplicaciones de Microsoft. Entonces, es importante que si no lo tienen instalado en su equipo de smartphone, pues lo descarguen. Porque si no tienen el equipo de computador, pues lo trabajan a través del celular. ¿Listo? Entonces, los 5 resultados de aprendizaje que vamos a abordar durante este mes que viene es reconocer los sistemas de información de acuerdo a la disponibilidad y las necesidades de la organización, utilizar recursos tecnológicos de la unidad administrativa de acuerdo a las tecnologías disponibles, procesar datos utilizando herramientas informáticas de acuerdo a las necesidades de las unidades administrativas, consolidar información de manera física o electrónica haciendo uso de la tecnología disponible y elaborar reportes de acuerdo con los requerimientos de la información. Entonces, estos son los 5 resultados que vamos a abordar. Y para iniciar con nuestro desarrollo de competencia, vamos a trabajar identificando sobre cuáles son las fuentes de información. Entonces, ¿qué entienden ustedes por fuente de información? Coméntenme.
A ver, yo pregunto aquí aleatoriamente, ¿no? No es que yo quiera preguntar. Ingrid, Señor, disculpe. dime, Navia, Tenemos varias fuentes de información, señor. ¿cuáles son? Bueno, periódico, revista, por medio de la televisión. Hay muchísimas fuentes de información. Ahora de pronto no se me viene mucho a la cabeza, pero sí, hay muchas. La carta, no sé, tantos. Ok. Esos son medios de información. Ojo, fuentes de información, medios de información. Yo me informo a través de la televisión, la radio, la prensa escrita, ¿verdad? Las redes sociales. Pero cuando hablamos de fuentes de información, estamos hablando de los diferentes o las diferentes clasificaciones que puede tener una información, teniendo en cuenta que lo primero que yo debo tener claro es qué tipo de información estoy buscando para saber en cuál de las fuentes de la información debo buscar esa información, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la información yo la caracterizo o la denomino dependiendo de ese tipo de información. Ese tipo de información se puede expresar de manera numérica, por ejemplo, cuando yo quiero saber el volumen de ventas de un periodo determinado en una empresa, pues yo necesito registrar de manera numérica las ventas día a día durante un periodo de tiempo determinado. Ahí estoy recolectando información, buscando información y el tipo de información que estoy recolectando es de forma numérica. Pero también puedo recolectar información de manera cualitativa que no se expresa de manera numérica, como ya sabemos que debe ser de manera cualitativa a través de atributos. Entonces, yo puedo buscar información en los diferentes ámbitos donde me desenvuelva, en este caso en el área administrativa de la empresa, ¿verdad? Aplicado a su formación, pero debo tener claro qué tipo de información es la que estoy buscando. Primero, la característica de esa información, si es numérica o es cualitativa. Ya sabemos que eso nos está transformando o nos transforma esa información en una variable o en una característica como tal, que puede ser cuantitativa y que puede ser cualitativa. Entonces, la información, primero, ¿qué tipo de información? ¿Y qué caracteriza esa información para saber qué tipo de variable voy a trabajar? Para poder recolectar esa información. Existen diferentes fuentes de información según el criterio que se utilice para poder buscar la información. La primera fuente de información es la fuente de información primaria, que es la que se obtiene de primera mano. Esta fuente de información primaria proviene directamente del autor o de donde se genera como tal la información. Se publica por primera vez. Cuando una información se publica por primera vez, es una información que está generada a través de una fuente de información primaria porque no ha pasado por ningún tipo de filtro, no ha sido manipulada por ninguna otra persona, sino simplemente por la persona o por el ente que originó la información como tal. A eso se le llama información primaria, cuando es una información que no ha sido manipulada, sino que inmediatamente se generó, se publicó la información, ¿verdad? Entonces, se encuentran información primaria en diferentes libros, en artículos, en revistas, en reportes, en investigaciones. Por ejemplo, cuando en las empresas se hacen comités o se hacen reuniones, se levanta un acta donde el acta registra todo lo que se trató dentro de esa reunión o dentro de ese comité. Esa acta que se elabora dentro de esa reunión está recopilando fuente de información primaria. Entonces, ¿tenemos claro qué es la fuente de información primaria? Adriana. Adriana, ¿me escuchas?
Hola Adriana, ¿dónde estás? Vamos a mirar el chat. Adriana no está. Está conectada, pero no responde ni chat ni audio. Deimer, ¿qué entendiste por fuente de información primaria, Deimer? Hola, Deimer. ¿Tienes audio, Deimer? Señor, Yo le digo, señor. lo que pasa es que aquí hay tiempo. Acá hay tiempo, acá también, acá está lloviendo. Sí. Dime, Lucelis. Aló. Dime, Lucelis, dime. Señas son las que contienen informaciones nuevas y originales de un trabajo. De un trabajo, de una investigación, ¿verdad? Entonces, la fuente de investigación primaria es aquella que se recolecta de primera mano, no tiene ningún tipo de proceso, sino que una vez se genera, se plasma ya sea a través de un informe, a través de un acta, de un libro, una revista, y se transmite la información, ¿verdad? Ahora, existe la fuente de información secundaria. La fuente de información secundaria ofrece de alguna manera la información primaria, pero ya esta tiene algún tipo de proceso. Generalmente es cuando ya la información primaria se organiza, ¿verdad? Según algún criterio, según algún estándar preestablecido, y se publica, ya sea a través de un catálogo de productos, a través de un grupo de libros, de enciclopedias y demás. Entonces, la información secundaria proviene de la información primaria, pero esta ya es trabajada, ya es procesada, ya tiene un criterio específico aplicado para su proceso de interpretación o de críticas dentro del proceso de información primaria. Existe una tercera fuente de información. Esta tercera fuente de información se llama fuente terciaria. Esta fuente de información terciaria generalmente la encontramos nosotros cuando vamos a buscar en los índices generales, si estamos en una biblioteca o en un catálogo donde nos muestran diferentes listados de libros. Generalmente son publicaciones de periódicos, de catálogos, de bibliografías que ya ha manipulado esa información o que se generó en la fuente de información secundaria. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para nosotros escoger la información que vamos a trabajar? Primero, que el tema que estemos trabajando sea el indicado, ¿verdad? De acuerdo a la empresa o a la unidad administrativa donde estemos trabajando. Y antes de iniciar cualquier tipo de estudio es importante indagar si el tema propuesto ya ha sido objeto de investigación, es decir, si ya alguien ha trabajado esa información en la empresa o si existe alguna base de datos donde pueda yo documentar esa información que estoy buscando. Es importante que nosotros miremos la posibilidad de que estas fuentes de información sean generadas de primera mano, porque eso nos va a permitir a nosotros, primero, generar veracidad en el proceso de recolección de información, y además de eso nos va a permitir aplicar los criterios que nosotros necesitamos para que ese informe o para que ese estudio que estemos realizando dentro de la empresa sea un informe real y veraz y acorde a la necesidad del departamento administrativo que estemos trabajando. Es importante que las fuentes de información o que la información que nosotros estemos trabajando tenga estas cualidades. Dentro de estas cualidades o requisitos es la objetividad y la precisión.
Cuando nosotros hablamos de objetividad, estamos hablando de investigación que debe responder a problemas reales de la organización o de la empresa que estamos trabajando. Y cuando hablamos de precisión, estamos hablando de que no podemos ser vagos o difusos en el proceso de identificación de la información ni en el proceso de recolección de información. Debe ser muy preciso en el proceso de recolección de la información. Entonces, podemos resumir que existen 3 fuentes de información, que es diferente a los medios de información. Las 3 fuentes de información son primaria, que es cuando recolecto la información de primera mano; secundaria, cuando ya la información primaria lleva algún tipo de procesamiento, de organización; y terciaria, cuando esta información secundaria se transforma o se traslada a bases de datos, a catálogos, a listas, a bibliografías, ¿verdad? Entonces son 3 tipos de fuentes de información. No debemos confundir las fuentes de información con los medios de información. Los medios de información pueden ser audiovisuales a través de la televisión, pueden ser a través de revistas, prensa escrita, ¿verdad? Puede ser a través de radio. De esta manera yo puedo transmitir la información utilizando redes sociales. Puedo transmitir la información, que es muy diferente a las fuentes de información. ¿Está clara esa diferencia, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? No, profesora, ninguna duda. Ok. Ahora, ¿qué medios utilizamos nosotros para recolectar la información? Dentro de los medios que nosotros utilizamos para recolectar la información, que nosotros vamos a procesar, ya sea en una hoja de Excel o a través de manera manual si no tenemos Excel, es a través de los diferentes instrumentos de recolección de información. Dentro de estos instrumentos de recolección de información, el primer instrumento de recolección de información que nosotros utilizamos es la observación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos enfrentamos a un accidente que ocurre en la calle, nosotros por instinto nos acercamos a observar, a mirar qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y estamos recolectando información de primera mano, que es una fuente de información primaria, porque la estamos viviendo esa información y estamos recolectando la información. Entonces, la primera fuente de información que nosotros utilizamos para recolectar esa información es la observación. Esta observación puede ser estructurada o no estructurada. ¿Cómo así que estructurada o no estructurada? No estructurada cuando ocurre un hecho eventual, ¿verdad? Por ejemplo, se cayó un compañero en el lugar de trabajo y yo estuve allí, observé qué fue lo que pasó, cómo se cayó, cómo se tropezó, y recolecté la información. No era un hecho planeado, ¿verdad? Y hay un tipo de información que sí es estructurada. Cuando estoy en mi puesto de trabajo, me van a hacer una evaluación, por ejemplo, de desempeño, me aplican una lista de chequeo para ver si yo estoy cumpliendo y realizando los pasos de acuerdo a las funciones que tiene el cargo que estoy desempeñando. Entonces me aplican una lista de chequeo donde me dice si cumple, no cumple. Hay un parámetro, hay un listado que me está dando la pauta de lo que yo como observador debo tener presente para evaluarle a ese empleado. Eso se le llama una observación estructurada porque tiene una lista de chequeo o unos parámetros ya establecidos que me van a indicar qué debo observar. Entonces, el primer instrumento de recolección de información genuino que nosotros tenemos es la observación, que puede ser estructurada cuando uno planea qué es lo que debe observar o que se da de manera espontánea, que se dice que es la observación no estructurada. ¿Está claro hasta allí? Sí, profesora. Está claro hasta el momento. Bueno, me van preguntando lo que no entiendan. Bueno, señor, a mí se me vino a la cabeza una pregunta
Sí. Y pues, usted disculpe que retroceda, pero una información primaria, Sí. ¿cómo la distingo yo de una información secundaria? Si vamos a poner, yo estoy buscando una información Porque en Google, digamos, todo lo que tú y encuentras, no, mira, Navia, todo lo que tú encuentras en Google es una información terciaria. ¿Por qué? Porque la ha originado un autor, ¿verdad? exacto. Si tú compras un libro, te lo coloco así, si tú compras un libro, ¿verdad? Estás accediendo a una información secundaria porque la generó otra persona y tú estás comprando el libro de otra persona que generó esa información. Pero ¿Y cómo si tú escribes un libro o si tú generas el informe, estás accediendo a una información primaria. Entonces, esa es la manera de distinguir que es una información primaria cuando se genera el autor. Cuando yo soy la persona que genera la información, es una información primaria. Que la publico en un libro, que la publico en una revista, que la publico en la prensa. Pero la información la generé yo como autor. Pero si yo no generé la información y la estoy consultando en una revista, por decir algo, estoy accediendo a una información secundaria. Y si yo me meto a un buscador de Google o de cualquier otro navegador de base de datos, estoy accediendo a información terciaria. ¿Sí entiendes la diferencia? Sí, sí, señor. Sí, es correcto. Ok. Bien, entonces ya vimos el primer instrumento de recolección de información, que es la observación, ¿verdad? Cuando ocurre cualquier hecho resaltante en nuestro barrio, inmediatamente aplicamos la observación para recolectar la información del hecho ocurrido, ¿verdad? Entonces, ese es el primero y el más usado. Vamos a ver ahora otro instrumento de recolección de información muy utilizado, que es la entrevista. La entrevista generalmente uno la asocia con entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Porque es un instrumento que se utiliza generalmente cuando se hacen los procesos de selección de cargo dentro de una empresa o de una organización. Pero la entrevista no solamente es para el proceso de selección de cargo, es para cualquier tipo de recolección de información, sea cuantitativa y cualitativa. Ojo, la entrevista me permite a mí recolectar tanto información numérica como información cualitativa. Esta entrevista también puede ser estructurada o a profundidad o puede ser simple, ¿verdad? Se dice que cuando yo pacto con la persona que voy a entrevistar o con el entrevistado, ya estoy haciendo una estructuración de la entrevista. Pero cuando se da de manera espontánea esta entrevista, es una entrevista simple. ¿Qué ventaja tiene la entrevista? Que me permite ver la reacción de la persona que estoy entrevistando frente a los cuestionamientos que le voy a hacer o que le estoy realizando durante la entrevista. Puedo ver su presentación personal, puedo ver su postura, su capacidad de expresión oral, ¿verdad? Entonces, por eso es uno de los instrumentos más utilizados para los procesos de selección de cargo dentro de las organizaciones. La entrevista. Otro instrumento de recolección de información que hemos utilizado o que se utiliza es la encuesta. La encuesta es lo más común para recolectar la información. ¿Por qué? Porque me permite a mí hacer preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿qué piensas tú sobre el uso de las tecnologías ahora como medio educativo? Todos ustedes van a tener una opinión diferente. Cuando hago ese tipo de preguntas donde todos tienen opiniones diferentes, estoy hablando de que dentro de la encuesta estoy elaborando una pregunta dentro de ese cuestionario, ¿verdad? Abierto, donde voy a encontrar diferentes tipos de respuestas. Entonces debo tener muy en cuenta
cuando yo vaya a hacer una encuesta, que voy a utilizar el cuestionario y voy a diseñar un cuestionario de encuesta, qué tipos de preguntas quiero que se formulen dentro de ese formulario. ¿Por qué? Porque el procesamiento de la información va a depender de esas preguntas. Imagínate que yo hago una pregunta sobre ¿qué piensas tú del universo? A 100 personas. Son 100 respuestas diferentes. ¿Y cómo yo voy a organizar esas 100 respuestas diferentes en una hoja Excel? Va a ser bastante dispendioso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estemos formulando las preguntas, debemos tener en cuenta lo que va a pasar después con esas respuestas que voy a formular. Generalmente en las encuestas se utilizan preguntas cerradas. ¿Cómo así que preguntas cerradas? ¿Es usted hombre o mujer? ¿Sí o no? ¿Es usted su estado civil? ¿Casado, soltero, divorciado? Le doy las opciones de respuesta, ¿verdad? No le doy esa pregunta abierta para que usted me responda lo que usted quiera, no. Me responde dentro de esas opciones de respuesta que te estoy dando. A eso se le llama preguntas cerradas. Entonces, primero, las encuestas me van a permitir recolectar información a través de un cuestionario, pero debo ser muy cuidadoso al momento. Primero, ¿para qué estoy formulando esa encuesta? ¿Cuál es el objetivo de esa encuesta? ¿Qué tipo de información voy a recolectar? Entonces, por decir algo, si yo quiero saber el clima laboral dentro de la empresa, ¿se siente usted a gusto con su puesto de trabajo? Entonces le puedo dar una escala, muy a gusto, poco cómodo, no tan cómodo, etcétera. Aquí, por ejemplo, en la presentación les estoy mostrando ejemplos de ese tipo de preguntas con respuestas cerradas. Existen 3 opciones o 4 opciones de preguntas con respuestas cerradas. Las dicotómicas, las que solo tienen noción de respuesta de sí y de no. Las tricotómicas, que tienen nociones de respuesta de sí, no y a veces. Las de opción múltiple tienen la opción de respuesta A, B, C y D. Y solo una de las opciones es la correcta. Las de escala, marque de 1 a 10, siendo 1 lo más bajo y 10 lo más alto, ¿verdad? Esas son de escala. Estas son las preguntas, la forma de preguntas más recomendadas al momento de elaborar un cuestionario para una encuesta, dentro del proceso de recolección de información. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ninguna, profesora. A ver, esta pregunta que está aquí, que dice, ¿por qué decidió estudiar en el SENA? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Abierta. Es una pregunta abierta, porque cada uno de ustedes tiene una razón diferente por la cual decidió estudiar en el SENA, ¿verdad? Entonces son respuestas totalmente diferentes. Y el proceso de tabulación, de procesamiento de la información va a ser bastante dispendioso y diferente. Ahora, la encuesta, a diferencia de la entrevista, que necesariamente debe ser personal, ojo, la entrevista debe ser personal, la encuesta no. La encuesta puede ser personal, puede ser a través de teléfono, puede ser a través de postales, puede ser a través de internet utilizando correo electrónico, formulario Google, a través de cualquier medio que me permita a mí enviarle un cuestionario a la persona encuestada y que la persona encuestada me lo devuelva diligenciado, ¿verdad? Entonces, las encuestas no necesariamente deben ser personales, a diferencia de la entrevista, que sí es preferible que sean personales, es decir, cara a cara con el entrevistado. ¿Cuántos instrumentos de recolección de información hemos visto hasta ahora? ¿Quién me los resume?
¿Cómo es la pregunta, profesora? Disculpe. ¿Cuántos instrumentos de recolección de información hemos visto hasta ahora? ¿Cuántos he nombrado y he explicado hasta ahora? Instrumentos. Dos, profesor. Dos. ¿Cuáles? Vamos a mirar en el chat que dice. ¿Sí? Son 4. Son 4. ¿Y cuántos he nombrado hasta ahora? O sea, usted ha nombrado, que yo le he escuchado así, son 4. Observación, la entrevista, la encuesta y el cuestionario. No, la encuesta es el mismo cuestionario. Ojo, no confundan. La encuesta utiliza el cuestionario como herramienta, así como la observación utiliza la lista de chequeo. ¿Ven? Hasta ahora solo he nombrado 3 instrumentos de recolección de información. La observación, la entrevista y la encuesta. ¿Ok? 3. Falta un instrumento de recolección de información que se llama grupo focal. ¿Sí están viendo allí la diapositiva? Sí. ¿Alcanzan a ver? Sí, claro. Bien. Entonces, ¿qué es esto de grupo focal? Este tipo de recolección o de instrumento de recolección de información se utiliza generalmente cuando estamos manejando información especializada. Háganse el cargo de que la empresa donde ustedes están o estarían laborando van a hacer una junta directiva, ¿verdad? Para tomar una decisión frente a alguna maquinaria o nueva tecnología que piensa comprar la empresa. ¿Quiénes se reúnen en ese comité o en esa junta directiva? Obviamente, los directores de la empresa, personas especializadas en esa nueva maquinaria que se piensa comprar para que dé su opinión frente a esa nueva maquinaria, ventajas y desventajas frente a esa nueva maquinaria. Entonces, el grupo focal generalmente se utiliza cuando yo quiero saber la opinión de expertos frente a un hecho específico que se quiere implementar dentro de la organización. Puedo realizar este grupo focal consultando expertos de mínimo 5 expertos, máximo 8 expertos. Y debe haber una persona relatora y una persona moderadora. ¿Qué hace el moderador? Pues como su palabra lo dice, modera o media entre los expertos la forma como van a participar, cómo van a diligenciar la información y van a dar sus opiniones. El relator es la persona que se encarga de ir tomando los apuntes e ir generando las memorias que se generen dentro de ese grupo focal. Generalmente el grupo focal utiliza estos paneles de expertos, también se les llama así, sesiones grabadas a través de videos, a través de audios, donde nosotros podríamos escuchar una y ver una y otra vez estas sesiones para poder generar realmente las respuestas que queremos frente al hecho, frente a la información que estamos consultando. Entonces, el grupo focal es esa reunión de expertos que se realiza, a los cuales se les consulta frente a un hecho específico y queremos saber cuál es su opinión o su reacción frente a una investigación que se está realizando. Este instrumento de recolección de información del grupo focal generalmente es utilizado cuando en las empresas de mercadeo, en las empresas que generan productos para el consumo. Por ejemplo, cuando se va a sacar un nuevo cereal para niños, por ejemplo, cuando una marca va a sacar un nuevo cereal para niños, generalmente reúne a niños dentro de unas edades promedios que ellos piensan que son los consumidores de ese producto, le dan a probar el producto, ellos prueban el producto, dan la percepción sobre el producto y a partir de esas percepciones, de esas opiniones,
entonces allí es que se genera la decisión en si se lanza el producto al mercado o si se le hacen modificaciones. Entonces, grupo focal generalmente se utiliza para saber sobre un tema específico y especializado de una información que se quiera averiguar. Entonces, son 4 instrumentos de recolección de información. Tenemos la observación, tenemos la entrevista, la encuesta y el grupo focal. Debemos tener presentes estos instrumentos de recolección de información y las fuentes de información, porque esto es lo que nos va a alimentar a nosotros nuestras bases de datos o nuestros registros en cualquier medio tecnológico que vayamos a utilizar. Sea que vayamos a consignar la información en un Word, como esta hoja de Word de Excel, o en un Word como una hoja de Word normal que ustedes ya conocen. Entonces, tarea para el próximo miércoles. Tenemos clase mañana, ojo. Pero hay tarea para el próximo miércoles para que ya lo vayan trabajando. Mañana les doy la guía de aprendizaje bien armada y estructurada para que ustedes comiencen a trabajar. Pero es importante que vayan ya trabajando la primera evidencia de esa guía de aprendizaje. ¿Hay preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento, jovencitos? Todo está bien explicado, señor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, mañana, que es nuestro segundo encuentro semanal, a las 3 de la tarde, les socializo la guía de aprendizaje y les explico la evidencia que vamos a desarrollar, que tiene que ver con las fuentes de información y los instrumentos de recolección de información. Asimismo, les voy a estar colgando en su plataforma, aquí en su guía, en su plataforma LMS. Todos ya tienen acceso al LMS, ¿verdad? No sé qué es eso. ¿Quién dice que no sabe qué es eso? Cuando ya se está terminando la formación. ¿Quién no sabe para decirle? Ya ese territorio. El LMS es la plataforma que utiliza el SENA para la formación, que es territorio. Dentro de territorio, por ejemplo, el día de ayer, les debió llegar a su correo esta notificación. ¿Sí les están llegando estas notificaciones? Sí, profesora. Ok. Y acá en el LMS de territorio, José Luis, vas a encontrar un menú donde ya yo he visto que han estado trabajando con la instructora de salud, con la instructora de medio ambiente y otras instructores diferentes evidencias, ¿cierto? O sea que esta plataforma ya la conoce. Aquí con el profe John, en fin. Entonces, aquí les voy a estar colgando tanto los enlaces para que suban las evidencias de nuestra guía de aprendizaje. Y también les voy a estar colgando en esta plataforma materiales de apoyo para que ustedes consulten. Asimismo, a través del grupo de WhatsApp también les voy a estar colocando materiales de apoyo y la misma guía de aprendizaje para que ustedes puedan consultar. ¿Listo? Pero es importante que vayamos subiendo cuando yo les solicite las evidencias a través del LMS. ¿Listo? Territorio. Entonces, por hoy podemos dejar en nuestra clase hasta aquí. Hemos visto 2 temas importantes dentro del procesamiento de datos, que son las fuentes de información y los instrumentos de recolección de información. ¿Ok? Mañana los espero a la misma hora, a las 3 de la tarde. Mañana sí ya es importante que comencemos a tener a la mano hojas de Excel o que tengamos instalado en nuestro celular la hoja de Excel para empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces los espero mañana a las 3 de la tarde. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, sugerencia, dudas, inquietudes?
Los leo, los escucho. A mí el internet está malo. Bueno, Luceli, no te... El internet lo tengo malo y al final no escuché lo que usted dijo. ¿Usted dejó alguna actividad? No, Lucelis. Mañana, en nuestro segundo encuentro. La actividad es mañana. Hoy no hay actividad. Ah, ok. Bueno, señor, gracias. Yo les cuelgo, Deimer, las guías, las diapositivas en la plataforma. Se los envío al correo electrónico como siempre y se los envío también al grupo de WhatsApp como siempre. Los enlaces de las clases, Ingrid, sí, los enlaces de las clases siempre le van a llegar a sus correos que yo tengo registrado, que me suministró actualizado el día de ayer la profe Caterín. Entonces, yo siempre los vinculo a través del correo electrónico. De igual forma, el enlace a la clase yo se los cuelgo en el grupo de WhatsApp y en la plataforma de territorio. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana a la misma hora, puntuales. Muchas gracias por su asistencia, por su esfuerzo y por su dedicación. Feliz tarde. Igualmente, señor.